Ante todo, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme estar acá y ser parte de esta reunión que realmente está trayendo ideas muy interesantes y una forma nueva de ver la realidad. Como ya lo dijo ya un segundo atrás, actualmente estoy trabajando en Estados Unidos. Tengo casi 25 años de trabajo en ganadería vacuna y debido al crecimiento de la empresa y una propuesta que me hicieron, hace 3 años y medio que empecé a trabajar en la parte porcina de la empresa. Y lo conocí a Marcos en el 2015, que me vino a visitar, y después nos estuvimos juntos de nuevo este año y me propuso la posibilidad de venir acá y contar cómo estamos trabajando y cómo se integra la agricultura con la producción de proteína animal en Estados Unidos. Y lo que les voy a contar es la experiencia propia de una empresa muy particular para la que yo trabajo. Yo empecé a trabajar en esta empresa en el 2000, en Villa Mercedes, San Luis, con un proyecto de engorda corral. Y por distintas cosas de las características de Argentina, ese proyecto terminó alrededor del 2010 y cuando la empresa se va me ofrece la posibilidad de seguir trabajando con ellos. Y tomamos la decisión con mi familia de mudarnos a Estados Unidos. Estuve durante algunos años manejando engordas a corral y como dije en el 2016 cambié de actividad. Les voy a contar qué es Cactus porque eso les va a dar una idea de cómo vemos nosotros el negocio. Cactus es una empresa que se fundó en el 1975, ya tiene 44 años de antigüedad. Es una empresa que solamente un año perdió dinero, que en agricultura es una situación muy complicada, muy difícil de hacer en Estados Unidos. Empezó con 2 socios, con un pequeño engorde de 45.000 cabezas, en una ciudad que se llama Cactus, en Texas, de ahí el nombre de la empresa. Y a partir de ahí fue evolucionando, uno de los socios compró al otro, y hoy en día tenemos 10 engordes a corral, con una capacidad de 550.000 cabezas de engorde instantánea. En el finales del 2014-2015 compramos 2 empresas porcinas y tenemos unas 35.000 madres y producimos unos 800.000 cerdos con destino a mercado en forma anual. Una de las características que tiene esta empresa, que es totalmente diferente a muchas, es que en el año 90 alrededor el dueño decidió empezar a vender la empresa a los empleados. Y pasamos de ser dueños de un 30% de la empresa a estar hoy en día 100% con propiedad de los empleados. Ninguna persona que no trabaje en Cactus tiene una acción de la empresa. Y nuestro fondo de retiro es la empresa. O sea, cada día que nosotros nos levantamos a trabajar, estamos trabajando para que el día que nos jubilemos, que nos retiremos, podamos tener suficiente dinero acumulado como para poder tener una buena vida. Y eso hace que la empresa tenga una dinámica distinta que la mayoría de las empresas en Estados Unidos. Tenemos una serie de valores muy fuertes. Uno de ellos es que los animales vienen primero que cualquier otra cosa. Todos entendemos que tenemos problemas personales, todos entendemos que nuestras familias son importantes, pero también entendemos que los animales están a nuestro cuidado y dependen totalmente de nosotros, con lo cual son la prioridad número 1. La otro rasgo cultural es que tenemos que actuar como dueños. Cada día que entramos a un engorda corral o que entramos a una granja de producción de cerdos, la mentalidad que tenemos es que son nuestras, es nuestra propiedad, con lo cual estamos defendiendo algo que es nuestro y tenemos que tomar buenas decisiones y si nos equivocamos, ser los dueños de esas decisiones. Tener la suficiente entereza como para decir, me equivoqué, vamos a acomodarlo para adelante. Lo otro que tenemos es que el trabajo que hacemos cada día tiene que estar bien hecho y lo que hacemos hoy tenemos que ser bueno, pero lo que vamos a hacer mañana tiene que ser mucho mejor. Cada día tenemos que ser mejor y es exactamente un poco la mentalidad de ADP. Nunca nos dormimos en donde estamos, sino que siempre estamos empujando para tratar de ser mejores. Y lo otro es que estamos en el negocio de producir alimentos. Estamos alimentando un mundo hambriento. No estamos en el negocio de producir carne porcina o vacuna. Estamos en el negocio de producir alimentos para gente, empezando por nuestra familia, nuestros vecinos y nuestros amigos. Entonces nuestro objetivo es producir un producto de buena calidad, pero que a su vez sea accesible para la gran cantidad de gente en el mundo que lo necesita. Esta es una de nuestras instalaciones. Acá es donde empezó la empresa. Era un engorde de 45.000 cabezas, hoy tiene 75.000. Y estas son las nuevas unidades de terminación de cerdos que estamos teniendo en el estado de Iowa principalmente. Una de las ideas de la charla es decir, bueno, ¿por qué es importante transformar granos en proteína animal? ¿Qué ventajas tiene hacerlo?
Y la principal ventaja que tiene desde nuestro punto de vista es la sinergia que produce. Estuvimos escuchando a Martina hablando mucho sobre nutrientes, disponibilidad de nutrientes para las plantas y el potencial de producción que tenemos. En el estado de Iowa se producen alrededor de 60 millones de toneladas de maíz. Si todo ese maíz se fuese del estado y no fuese convertido en algún tipo de proteína animal, la extracción de nutrientes que tendríamos del estado hacia afuera sería impresionante. Una forma de que esos nutrientes vuelvan al suelo es producir animales en el lugar y utilizar el estiércol como parte del proceso de fertilización. Dentro de lo que decía Martín, que tenía que ser la forma que uno, digamos, fertiliza, tiene que estar pensada y dirigida a la capacidad de la planta, y esa es una de las normas que tenemos en Estados Unidos. No podemos aplicar estiércol si no entregamos previamente un programa de siembra con un rinde estimado, con una demanda determinada de nutrientes y un análisis del producto que vamos a aplicar y un análisis del suelo. Entonces juntamos todos esos elementos y decimos a la agencia ambiental, le decimos vamos a aplicar 4.000 galones de este estiércol por acre, y la razón por la cual lo vamos a hacer es porque vamos a producir un maíz de 112 toneladas, 13 toneladas por hectárea, y estos son los nutrientes que necesitamos. Así que esa sería la mayor, digamos, el primer punto por el cual es importante, y a su vez tiene un tema de estructura del suelo que los fertilizantes químicos no pueden aportar. El estiércol aporta mucha materia orgánica y ayuda a la estructura del suelo. El otro tema es la reducción de gastos de transporte y reducir la huella de carbono. Aun cuando todos los ambientalistas atacan la producción de proteína animal intensiva pensando que producen más huella de carbono, la realidad es que es mucho menor. Y el hecho de poder utilizar el grano localmente y no tener que transportarlo hacia otro lugar, reducir el volumen de transporte. En producción de carne son casi 5 veces y media menos el número de camiones que vamos a utilizar para mover el producto. En producción de cerdo es cerca de 3 camiones menos. Y transportamos un producto que tiene mucho mayor valor unitario que el grano en sí. Para que tengan una idea de cómo se produce en el estado de Iowa, esa es una de nuestras instalaciones con algunos años ya, pero si ustedes ven la distancia que existe entre el sembrado de maíz y la instalación es mínima. Solamente lo suficiente para poder entrar con un camión. Tiene un gran efecto sobre la economía local. El efecto multiplicador que tienen todas estas unidades de producción de proteína animal intensiva es extremadamente grande. Hay varios estudios de varias universidades que hablan casi 15 veces más que el movimiento económico de la unidad por todo lo que mueven alrededor para poder producir. Se utiliza mano de obra local, porque es la única forma de hacerlo, y se generan muchísimos servicios profesionales. Veterinarios que se necesitan para hacer los planes de sanitarios y atender al animal, agrónomos para poder atender la parte de aplicación de nutrientes y los planes de siembra, muchos servicios de laboratorios que se necesitan para analizar tanto la parte sanitaria de los animales como los alimentos que damos de comer, y hay mucho desarrollo a medida que se va intensificando de toda la parte de software e informática. Los dos centros que yo conozco bien, que es en la zona de Amarillo, Texas, en el Panhandle de Texas, que es la parte norte, y en la zona de Iowa, hay dos centros universitarios muy fuertes como Ames, University of Iowa en Ames, y West Texas A&M en Canyon, en Texas, que está al lado de Amarillo, que tienen departamentos completos que se están dedicando a desarrollar sistemas informáticos y de software y probando nuevas tecnologías para poder intensificar la producción. Y todo eso se produce debido al reciclado, a la reutilización de ese grano en producir proteína animal. Se generan muchos servicios de mantenimiento. Cada vez que uno tiene una producción animal intensiva, los animales tienen la tendencia de romper cosas y seguro que vamos a tener que mantener. Hay equipos que hay que mantener, hay cercos que hay que mantener, hay electricistas que hay que tener, con lo cual se genera también mucha mano de obra en ese sentido. Servicios de control de plagas, servicios de control de malezas, la elaboración de alimentos, servicios para construir. Nosotros en Iowa se están construyendo por año alrededor de 400 edificios nuevos de terminación de cerdos todos los años. Y eso es una gran cantidad de empresas que se están dedicando a esa actividad. Con respecto a la elaboración de alimentos, hay un sistema en Iowa que es muy interesante. Después los voy a explicar un poco más, pero le da la posibilidad a cada productor de terminar alimentando los cerdos que son nuestros cuando ellos nos dan un servicio con su propio grano, sin tener que tener la inversión de producir un molino en forma particular.
Hay una gran diferencia entre producir cerdos y vacunos, y ahora como me pasé al lado oscuro de los cerdos, voy a defender un poco la parte de cerdo con respecto a la de vacunos. La producción de vacunos se hace a cielo abierto, es muy complicado hacerlo en un confinamiento total. La gran producción de hacienda terminada en Estados Unidos está entre lo que le llaman el Panhandle de Texas, el suroeste de Kansas y la parte central oeste de Nebraska. Y hay una razón para eso. El clima es mucho más benigno que en los otros lugares. La mayor producción de maíz de todo Estados Unidos está en lo que le llaman el cinturón maicero, que es Iowa, Illinois, Ohio, parte de las Dakotas y el estado de Indiana. Pero las condiciones de humedad y temperatura que se dan en ese lugar hacen muy difícil la producción de bovinos. Con lo cual la producción de bovinos está en las zonas de las altas planicies de Estados Unidos, donde llueven 200 milímetros al año, vientos permanentes y temperaturas extremas, pero por tiempos muy cortos. Hablando de innovación, hay una historia de cómo se forma la compañía. Una de las personas que forma la compañía es un señor que se llama Paul Engler, que hoy tiene 90 años. Cuando era muy joven, es de Nebraska, trabajaba para una persona en Nebraska que se dedicaba a comprar invernada y venderla, un consignatario de hacienda. Y un lugar donde se producía mucha invernada era el Panhandle de Texas, que es una alta planicie que está a 1200 metros de altura, llueven 200 milímetros, pero es muy bueno para cría por la sanidad que tiene. Y él viajaba permanentemente ahí y veía que se iban las formaciones de trenes con novillos recriados o terneros para California, y en los últimos vagones de la formación iba el sorgo que se producía bajo riego en la zona. Y charlando con la gente local les dijo, ¿por qué no producen ustedes, por qué no terminan los animales acá? No tiene ningún sentido estar moviendo todos los insumos para California en vez de terminarlos en este lugar. Y la respuesta que le dio uno de los productores es, estamos esperando una persona joven e inteligente como vos para que venga a hacerlo. O sea, chichoneándolo un poco, tocándolo un poco. Y este hombre que tenía una personalidad muy especial, dijo, bueno, ok. Se volvió a Nebraska, habló con su jefe, que era ya socio, y dijo, vamos a hacer un engorde en Amarillo, Texas, en la ciudad de Hereford más específicamente. Y eso fue en los 60 y así es como empieza la producción intensiva de animales terminados a grano en Estados Unidos. Se movió de Iowa, del este de Nebraska, donde era espacios muy chicos, bajo techo, con mucho costo y problemas sanitarios, a esas grandes planicies. Y a partir de ahí explotó. Hoy en día hay más de 13 millones de cabezas de ganado encerradas alrededor de Amarillo, Texas. Y es la gran zona de producción. Con lo cual, tener una visión diferente, tener un paradigma diferente que la mayoría de la gente piensa que no es la correcta, a veces es la correcta y es poder ver un poquito más allá de donde uno está en el momento. Por esto, todo esto que digo es, el vacuno está un poco más condicionado a dónde va a estar ubicado para transformar granos en carne. Necesitas algunas condiciones ambientales que en el caso del cerdo las podemos evitar. ¿Por qué? Porque tenemos edificios, los podemos meter adentro, es un animal más chico y le controlamos totalmente el ambiente. Para que tengan una idea, la zona donde yo estoy viviendo ahora, yo soy de la ciudad de Santa Fe, en Argentina, pleno litoral santafesino, 40 grados, 99% de humedad en verano. Donde vivo ahora en invierno tenemos semanas completas de 30 a 35 grados bajo cero. Estamos con los suelos congelados por 1,5 metros de profundidad por casi 4 meses y ahí es donde criamos cerdos. Con lo cual podemos controlar el ambiente. Es muy fácil ubicar el cerdo cerca de la producción de grano. Y por eso lo pone a Iowa en este momento con una población de casi 23 millones de cabezas de cerdo, con una población humana de 4 millones, con una producción total de venta de 6.5 billones de dólares y comiéndose casi el 22, el 23% del maíz que es producido en Iowa. Es esa flexibilidad que tiene el cerdo que el vacuno no la tiene porque físicamente tiene que estar en un lugar diferente. La zona del Panhandle de Texas, cuando se empieza a desarrollar, empezó a producir en base a sorgo que se producía en la zona. Cuando se desarrolla más demanda, se empieza a producir grano bajo irrigación. Tienen la suerte de tener un acuífero que se llama Ogallala, que es inacabable, o sea, era inacabable. Mira Martín diciendo, no, no es inacabable, era inacabable, pero es muy abundante, con lo cual pueden producir muchísimo.
pero se genera en la zona una serie de sistemas para captar grano. Cuando surge, por ejemplo, el etanol, que fue una situación que todos los productores de ganado en Estados Unidos dijeron, se acaba la engorda corral porque no va a haber, el costo se va a ir muy arriba, no vamos a poder producir. Empresas como Cargill desarrollan sistemas en el cual producen etanol en Iowa y en 24 horas los granos húmedos de destilería llegan a bobina en la zona del Panhandle y al día siguiente están en nuestros engordes. Toda esa demanda genera que la gente encuentre la forma de producir y encuentre la logística para que funcione. La forma en que nosotros lo estamos haciendo en Iowa en este momento, digamos, hay muchas formas diferentes de integración. Una es que el dueño de los animales tenga toda la cadena productiva, sea dueño de las granjas de las madres, sea dueña de las madres y los lugares de terminación. Otro es el modelo que nosotros tenemos, que seamos dueños de las madres, de los animales en terminación y de las unidades que producen, donde producen las madres, pero no somos dueños de los lugares de terminación, sino que nos integramos con productores. Después es que toda la producción, solamente uno sea dueño del animal, toda la facilidad, todas las instalaciones son de terceros y uno les paga para que las trabajen. O una asociación que se está dando mucho es firmas veterinarias que agrupan 4, 5, 6 productores que son dueños de madres, pero son chicos y no tienen economía de escala, y construyen una gran granja de madres y están todos asociados, y cuando salen los lechones de ahí, cada uno toma el porcentaje de propiedad que tiene en lechones y los termina. El modelo nuestro, como dije, nosotros somos dueños de las madres, somos dueños de los lechones que salen de esas madres y somos dueños de las granjas donde las madres están produciendo. Una vez que salen los lechones de ahí, nosotros tenemos un 30% de los espacios que usamos que son propiedad nuestra y después el resto es todo en contratación con productores. Y el productor que nosotros tenemos es una persona que generalmente va a tener unas 400, 500 hectáreas y pone una unidad de explotación en una esquina del campo y le permite cubrir alrededor de 150 hectáreas con el fertilizante producido por ese animal. A su vez tiene varias ventajas. Ya tiene la camioneta en el lugar, tiene el tractor, tiene mano de obra. Muchas veces tenemos gente que los hijos han salido de la universidad y quieren volver al campo, pero el campo no da para que puedan solventar a otra familia. Entonces el padre le dona 6, 7 hectáreas, el hijo toma crédito, pone el sitio de terminación encima. Nosotros le firmamos un contrato por 12 o 15 años, que es lo que le permite ir al banco y decir, esta empresa me va a pagar tanto por año, con lo cual te puedo pagar el crédito. Y de esa forma esa familia vuelve al campo y ese chico en 10 años genera un capital que está cerca del $1.000.000 en lo que vale la instalación, dedicándole unas 2 o 3 horas de trabajo diarias. Con lo cual es una integración que funciona muy bien, les permite acceder a un fertilizante de alto valor orgánico y hay muchos productores que hacen producción orgánica y están poniendo las instalaciones nuestras para poder calificar para no utilizar fertilizantes químicos. Las ventajas que nosotros tenemos, debido a las características sanitarias de los cerdos, no podemos tener muchos animales en un solo lugar. El vacuno es un animal que resiste cualquier cosa, hasta los veterinarios que trabajamos con el vacuno. El cerdo es un animal excesivamente sensible, lo hemos seleccionado durante tantos años para producir que ha perdido muchas de sus defensas naturales. Y la concentración hace que cualquier problema viral o bacteriano se multiplique. Entonces tenemos que tenerlos separados físicamente. Nosotros no queremos tener más de 2.500 cerdos en terminación por sitio. Y eso hace que estemos desparramados desde el noreste de Iowa hasta la esquina suroeste. Si nosotros tuviésemos que atender cada una de esas 200 y picas localidades donde tenemos animales, la logística, la estructura que tendríamos que tener es inmensa. Una camioneta con una persona moviéndose, un tractor, es muy difícil hacerlo. Entonces, al trabajar con integrados, ellos utilizan parte de su estructura, que no la tienen que salir a comprar, y nosotros lo único que tenemos que tener es una persona que supervisa 60.000 a 70.000 espacios y trabaja con ese integrador para poder producir en la forma correcta. Ese es el objetivo que tenemos hoy en día. Este es un chico que se llama Luke Johnson. La familia tiene un tambo, 200 vacas.
Él salió de la Universidad de Iowa State, que no quería irse a otro lugar, quería volver a su campo. Con el tambo y las 400 hectáreas de agricultura que hacía, no había forma de que pudiese vivir. Está trabajando con nosotros, tiene esa unidad y están a punto de invertir en otra unidad más. Esta es otra familia, ese chico es Luke Scala también. Él construyó 2 unidades con nosotros, pero ese es el objetivo que tenemos. Chicos jóvenes que vuelven, que tienen la cabeza abierta, que nos escuchan. No es el productor que hace 40 años que está produciendo cerdo y cuando uno le dice cómo manejar este nuevo animal que tenemos, me dice no, o te dice que sí, me voy y hace exactamente lo que él quiere. Este es el futuro que tenemos nosotros. Ese es un chico, lo que nosotros le llamamos un Win to Finish Manager, que es digamos, está encargado de un área y también es gente muy joven, recibida, tiene un título en historia y trabaja con nosotros en producción agropecuaria, así que un poquito distinto. A lo largo de los años que he estado trabajando desde el 2000 con Cactus he visto varios ejemplos claros de cuál es el efecto de integrar la producción de granos con la producción animal. En el año 99 Cactus Argentina empezó a recibir animales en Villa Mercedes, San Luis. Hay una planta muy cerca que se llama Glucovil, que hoy es propiedad de Cargill, que produce gluten húmedo de maíz, produce azúcares y almidones a partir del maíz y un subproducto es el gluten húmedo de maíz. Cuando nosotros empezamos, el 100% de ese producto se secaba y se exportaba a Chile, sin ningún aprovechamiento local. Después de 10 años que estuvimos ahí, no había un solo gramo de ese producto que se fuera de la zona de Villa Mercedes. Todo se terminaba consumiendo. Nosotros fuimos los primeros en empezar a usarlo, otra empresa también feedlotera empezó a hacerlo y después un tambo y llegó al punto de que tenían más demanda de lo que estaban produciendo. La producción de heno en esa zona pasó de ser marginal y tratando de conseguir un mercado a gente que hacíamos contrato de 4 o 5 años para que dedicasen tierra para producir heno para nosotros. Y con la producción de maíz pasó lo mismo. Pasaron de tener un comprador, que era Glucovil, o el puerto, a tener 4 o 5 compradores disponibles en el lugar. La zona de Iowa es muy interesante también, es una producción en escala menor, cada productor no es muy grande, pero tienen muchas cooperativas y muchos acopios distribuidos por todo el estado. Nosotros no tenemos un molino propio que prepare comida y tenemos que darle de comer a unos 450.000 cerdos todos los días, desparramados, como les dije, desde una punta hasta la otra del estado. Entonces, ¿cuál es la solución? Grupos de productores que se asocian, crean una cooperativa o acopiadores privados que compran el maíz de esos productores que son contratistas nuestros. Nosotros le damos la fórmula de ese molino, ellos le agregan un valor, un margen al maíz que compraron y termina ese maíz que produjo ese productor, termina en el galpón donde están nuestros cerdos que está en su propiedad y que el estiércol va a volver a la tierra donde se produjo el maíz. Hay muchos de estos productores que cerramos contratos que durante las reuniones que tenemos antes de empezar, porque es una relación de 12 a 13 años contractual, con lo cual antes de firmar un contrato nos miramos a la cara muchas veces para ver si podemos trabajar y muchas veces la condición es decir, no, yo firmo el contrato, pero el molino que tiene que producir la comida es este acopiador privado o esta cooperativa porque es ahí donde yo llevo mi maíz. Con lo cual tiene una forma de darle más valor a su maíz. Hay muchísimos servicios, como les dije anteriormente, hay muchísimas cuadrillas de carga y descarga de animales y todas esas cosas se fueron dando a partir de que empezó a producirse. En la zona de Texas, como les dije también, la misma situación. Grandes compañías como Cargill, ADM han ido al lugar y han creado grandes plantas para procesar alimentos y poder distribuirlos. Muchos productores locales producen y recrían animales para nosotros. Es un círculo virtuoso que permite la integración de la producción y el aumento de la actividad en el lugar. Una cosa que charlamos hoy, se escuchó mucho, es la implementación de tecnología. Es vital para este tipo de producciones. Esta lamentablemente no la tengo en español, pero desde el 1960 hasta el 2015, la producción de cerdos ha logrado reducir un 76% de la superficie de tierra utilizada. La huella de carbono se ha reducido un 7.7%, la energía utilizada un 7% y el agua utilizado casi un 25%. Y la única forma de producir eso es con tecnología.
Toda la gente que quiere volver a producir como producía mi abuelo o mi bisabuelo, porque creen que es más sustentable, están totalmente equivocados. La cantidad de gente en el mundo va a seguir creciendo y tenemos que producir alimentos. Y la única forma que vamos a hacer posible eso es con tecnología que por unidad producida de alimentos nos permita generar estos efectos. No hay otra forma de hacerlo. Nosotros como empresa somos muy aguerridos en la implementación de tecnología y el único limitante a aplicar tecnología es la ley y nuestros clientes. Si no es permitido legalmente, no lo hacemos, y si nuestro cliente no lo quiere, no lo hacemos. Hay ejemplos claros de eso. Nosotros trabajamos toda nuestra producción de animales bovinos, que son 1 millón de cabezas al año, se las vendemos a un solo frigorífico. Tenemos una alianza estratégica con ellos, compartimos, engordamos juntos, compartimos resultados, pero hay un solo frigorífico y no hay un solo contrato. Hay un apretón de manos entre la cúpula directiva de mi empresa y la cúpula directiva del frigorífico. Es la única forma que podemos hacer el negocio. Y en determinado momento ellos nos llamaron y nos dijeron: no queremos que usen más silpaterol, que es un beta-agonista que estimula el crecimiento, en los animales que nos venden. Tuvimos que dejarlo. Sabíamos que aumentábamos producción, sabíamos que era efectivo, engordamos casi 7 millones de cabezas sin ningún problema, pero nuestro cliente dijo que no y hasta ahí llegamos. En la parte de cerdos les vendemos a 2 o 3 empresas distintas y en determinado momento dijeron: no queremos que utilicen más beta-agonista tampoco, y tuvimos que pararlo. La ractopamina, que es un beta-agonista que nos permitía producir mucha carne bajando el costo, tuvimos que dejar de usarlo. Entonces, esos son los 2 únicos limitantes a aplicar una tecnología que es rentable. Si la ley no lo permite y si nuestro cliente no lo permite. Muchas veces la mentalidad nuestra de productores agropecuarios es pensar que el eslabón siguiente se está quedando con todo el beneficio y nosotros estamos siempre teniendo la parte corta, digamos, del trato. Y la realidad es que si nosotros no tenemos un cliente del otro lado que compre nuestro producto, nosotros no existimos. Con lo cual tenemos que atender las necesidades de ellos. Y una cosa que la persona que fundó la empresa siempre nos decía es: siempre que hagan una asociación, asegúrense que el socio de ustedes tiene un trato que es un poquito mejor que el de ustedes. No dejen que les tomen ventaja de ustedes, pero siempre asegúrense que la otra persona tiene un trato un poquito mejor que el de ustedes. Y eso va a hacer que la sociedad crezca y todos seamos más ricos en el futuro. Eso es un poco lo que les quería contar. Les agradezco mucho el tiempo y muchas gracias, Marcos, por poder participar.